Imagina que estás a punto de entrar en una sala de conferencias, sintiendo como tu corazón late cada vez más rápido y tus manos empiezan a sudar. Cada paso te acerca más a lo que parece ser un abismo de incertidumbre. De repente, una voz interna te pregunta: ¿y si pudieras dominar estos sentimientos y transformar cada momento de ansiedad en una oportunidad de poder absoluto? Hoy, en este video, vamos a desvelar un secreto antiguo que ha sido la clave para muchos líderes y pensadores a lo largo de los siglos. El secreto estoico para controlar tus emociones antes de que ellas te controlen. Pero antes de sumergirnos en las enseñanzas de los grandes filósofos estoicos, quiero que imagines una vida en la que el caos emocional no defina tus acciones, donde tú estás en control, sereno y centrado, independientemente de las tormentas a tu alrededor. En este viaje, descubrirás historias de individuos que enfrentaron adversidades inimaginables y, usando los 13 principios estoicos, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Como un navegante que enfrenta una tormenta feroz, aprenderás a no temer a los vientos adversos, sino a usarlos a tu favor. Estos 13 principios estoicos te enseñarán a mantener la calma, a controlar tu mente y a tomar decisiones desde un lugar de sabiduría, no de reactividad. Te mostraré cómo aplicar estos principios de manera práctica para transformar tu vida emocional y ganar el control total sobre ti mismo. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para transformar tu vida? Para aprender a manejar tus emociones con la sabiduría de los antiguos estoicos y descubrir cómo esta filosofía puede ser la clave para una existencia más equilibrada y plena. Acompáñame en esta fascinante exploración mientras desvelamos los secretos que pueden cambiar para siempre la forma en que lidias con tus emociones. Cuéntanos, ¿dónde estás viendo este video? Nos encanta saber desde dónde nos acompañan. La jornada comienza ahora. 1. ¿Por qué pierdes el control tan fácilmente? La pérdida de control emocional es un fenómeno que muchos experimentamos con frecuencia, y aunque puede parecer una reacción natural ante ciertas situaciones, entender las razones subyacentes detrás de nuestras reacciones impulsivas es crucial para mejorar nuestra gestión emocional. La psicología y la neurociencia han arrojado luz sobre varios factores que influyen en nuestra capacidad para mantener la calma y el autocontrol. El primer aspecto a considerar es la biología del cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para reaccionar rápidamente a las amenazas percibidas. Esta respuesta automática es una función del sistema límbico, particularmente de la amígdala, que actúa como el centro de alarma del cerebro. Cuando percibimos una amenaza, la amígdala desencadena una respuesta de lucha o huida, muchas veces antes de que las partes racionales del cerebro, como la corteza prefrontal, puedan intervenir. Esto explica por qué, en momentos de alta tensión, nuestras reacciones pueden ser tan rápidas y descontroladas. Sin embargo, no toda la culpa recae en nuestra biología. Factores psicológicos y ambientales también desempeñan un papel significativo. Las experiencias pasadas, el estrés acumulado y las expectativas sociales pueden aumentar nuestra susceptibilidad a reaccionar de manera impulsiva. Por ejemplo, si has crecido en un ambiente donde las reacciones emocionales intensas eran comunes, es probable que hayas internalizado estos patrones de comportamiento. Dado este contexto, uno puede preguntarse, ¿qué se puede hacer para mitigar estas reacciones impulsivas? Aquí es donde entran en juego los pequeños cambios y prácticas que pueden tener un impacto profundo en nuestra capacidad para manejar las emociones. La pérdida de control emocional no es un destino inevitable. Con un entendimiento claro de los factores biológicos y psicológicos subyacentes,
puedes obtener el poder necesario para no ser dominado por tus emociones. La clave está en la práctica y la paciencia, permitiendo que estas nuevas estrategias se conviertan en parte integral de tu respuesta emocional. Como dijo Séneca, el filósofo estoico, la vida sin examen no vale la pena vivirla. Examina tus reacciones, aprende de ellas y transforma el rechazo en una oportunidad para el crecimiento y la resiliencia. 2. El error que todos cometen al enfrentar el estrés. El estrés es una constante en nuestras vidas modernas y aunque es una respuesta natural a los desafíos, la forma en que lo enfrentamos puede determinar si nos consume o nos fortalece. Lamentablemente, el error que muchos de nosotros cometemos es permitir que nuestras reacciones impulsivas y emocionales tomen el control, lo que a menudo agrava la situación. Pero, ¿y si te dijera que hay un enfoque estoico que puede ayudarte a mantenerte firme y sereno ante cualquier desafío? El filósofo Séneca nos ofrece una perspectiva valiosa. Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esta frase nos invita a reflexionar sobre nuestras reacciones y a analizar si estamos permitiendo que el estrés nos controle en lugar de nosotros controlarlo. El error común al enfrentar el estrés radica en reaccionar de manera automática y sin reflexión. Cuando estamos bajo presión, es fácil dejarnos llevar por el pánico, la ansiedad o la ira. Estas respuestas instintivas, aunque naturales, rara vez son las más efectivas. En lugar de abordar el problema con una mente clara, nos encontramos atrapados en un ciclo de reactividad emocional. El estoicismo nos enseña a detenernos y observar nuestras reacciones. Marco Aurelio, otro gran filósofo estoico, nos recuerda: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al enfrentar el estrés, es crucial examinar nuestros pensamientos y emociones antes de permitir que nos guíen. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente está causando esta reacción? ¿Es proporcional a la situación? ¿Qué puedo controlar y qué debo aceptar? Adoptar una mentalidad estoica implica reconocer que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Esta distinción es fundamental. Epicteto, un esclavo convertido en filósofo, nos enseñó: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Al cambiar nuestra interpretación del estrés, podemos transformar nuestra experiencia de él. Practicar la autorreflexión es esencial para adoptar este enfoque. Tómate un momento para respirar profundamente y evaluar la situación con objetividad. Al hacerlo, puedes identificar la verdadera causa de tu estrés y abordarla de manera más efectiva. Además, cultivar la resiliencia a través de la práctica diaria del estoicismo te permitirá enfrentar futuros desafíos con mayor fortaleza y claridad. El error que todos cometemos al enfrentar el estrés es permitir que nuestras reacciones emocionales tomen el control sin un examen adecuado. El adoptar los principios estoicos y reflexionar sobre nuestras respuestas, podemos mantener la calma y la firmeza ante cualquier desafío. Como nos enseñan los filósofos estoicos, el verdadero poder reside en nuestra capacidad para controlar nuestra mente y no dejarnos consumir por el caos externo. 3. La técnica milenaria que transforma el caos en calma. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el caos de la vida diaria? ¿Te gustaría tener una herramienta que te permita transformar ese caos en calma sin importar la situación? Déjame compartir contigo una técnica milenaria que los antiguos estoicos utilizaban para enfrentar situaciones extremas y mantener la serenidad. Los estoicos desarrollaron un método basado en la razón y la autodisciplina para enfrentar el caos con calma. Esta técnica, llamada dicotomía del control,
Es sencilla pero increíblemente poderosa. Marco Aurelio, uno de los emperadores filósofos más conocidos, resumió esta idea perfectamente. Deberíamos recordar que no son las cosas externas las que nos molestan, sino nuestra interpretación de ellas. Lo primero que debes entender es que hay dos tipos de cosas en la vida, aquellas que puedes controlar y aquellas que no puedes. Los estoicos enseñaban que debemos enfocarnos únicamente en lo que está bajo nuestro control y aceptar con serenidad lo que no lo está. Este simple cambio de perspectiva puede transformar radicalmente cómo enfrentas el estrés y la incertidumbre. Cuando te enfrentas a una situación estresante, pregúntate a ti mismo, ¿qué de esto está realmente bajo mi control? Puede que no puedas controlar el tráfico de camino al trabajo, pero sí puedes controlar tu actitud y cómo reaccionas ante él. Al identificar y concentrarte en lo que puedes cambiar, reduces la sensación de impotencia y aumentas tu capacidad para actuar de manera efectiva. Una vez que has identificado lo que no está bajo tu control, el siguiente paso es aceptarlo. Esto no significa rendirse, sino reconocer que hay cosas en la vida que simplemente no puedes cambiar. Epicteto, otro gran estoico, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Al aceptar esta verdad, puedes liberar una gran cantidad de estrés y ansiedad. Los estoicos dedicaban tiempo cada día a la reflexión y el autoexamen. Marco Aurelio, por ejemplo, escribía en su diario para evaluar sus pensamientos y acciones. Puedes adoptar esta práctica reservando unos minutos al final de cada día para reflexionar sobre cómo manejaste las situaciones difíciles y qué podrías mejorar. La técnica estoica también implica ver los desafíos como oportunidades para crecer. Cuando te enfrentas al caos, en lugar de verlo como una amenaza, trátalo como una oportunidad para aprender y mejorar. Esta mentalidad no solo reduce el estrés, sino que también te prepara para enfrentar futuras dificultades con más confianza. Aplicar esta técnica estoica en tu día a día puede parecer un pequeño cambio, pero sus efectos son profundos. Transformar el caos en calma no es una tarea imposible, es una habilidad que puedes desarrollar con práctica y dedicación. ¿Estás listo para tomar el control de tus emociones y encontrar la calma en medio del caos? Empiezan a aplicar estos principios estoicos hoy mismo y descubre cómo pueden transformar tu vida. ¿Sabías que cada vez que das like a un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo a más personas? Suscríbete para ser parte de esta misión. Y 4. ¿Tus emociones te están saboteando en silencio? Las emociones son una parte integral de nuestra vida diaria. Nos guían, nos motivan y a veces, sin que nos demos cuenta, pueden interferir en nuestras decisiones y relaciones de maneras sutiles, pero significativas. Considera este escenario. Has tenido un día estresante en el trabajo y llegas a casa con la cabeza llena de preocupaciones. Tu pareja te hace una pregunta inocente, pero tú respondes con irritación. Este es un ejemplo clásico de cómo el estrés acumulado puede influir negativamente en nuestras interacciones, dañando nuestras relaciones sin que seamos plenamente conscientes de ello. El primer paso para evitar que las emociones saboteen tu vida es aprender a identificarlas. Las emociones pueden ser complejas y multifacéticas, pero son manejables si aprendemos a reconocerlas y entender su origen. Marco Aurelio, un gran filósofo estoico, nos enseñaba: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esta frase destaca la importancia de estar consciente de nuestros pensamientos y emociones y cómo estos afectan nuestra percepción del mundo. Para identificar y gestionar tus emociones, es crucial practicar la autorreflexión. Pregúntate a ti mismo: ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Por qué me siento así?
Al hacer esto, puedes empezar a desentrañar las causas subyacentes de tus emociones y evitar que tomen el control. Una técnica útil es llevar un diario emocional. Al final del día, tómate unos minutos para escribir sobre tus emociones y cómo te han influido a lo largo del día. Este ejercicio puede ayudarte a identificar patrones y desencadenantes emocionales, proporcionando una visión más clara de cómo tus sentimientos están afectando tus decisiones y relaciones. También es esencial aprender a comunicar tus emociones de manera efectiva. La comunicación abierta y honesta puede prevenir malentendidos y fortalecer las relaciones. Cuando sientas que una emoción está a punto de desbordarse, toma un momento para respirar y expresar lo que sientes de manera calmada y racional. Epicteto nos recordaba, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Aplicar esta sabiduría estoica en tus relaciones puede ayudarte a manejarlas con más empatía y comprensión. Además, considera practicar la empatía y la compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Al reconocer que todos tenemos emociones complejas y desafíos, puedes fomentar un entorno de apoyo y paciencia. Recuerda que no siempre puedes controlar tus emociones, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a ellas. No permitas que tus emociones saboteen silenciosamente tu vida. Aprender a identificarlas y gestionarlas puede marcar una gran diferencia en tus relaciones y decisiones. Practica la autorreflexión, lleva un diario emocional y comunica tus sentimientos de manera efectiva. Como dijo Séneca, el mayor impedimento para vivir es la espera, que depende del mañana y descuida el hoy. Vive el presente con plena conciencia de tus emociones y transforma tu vida antes de que sea demasiado tarde. 5. ¿Cómo dominar la ansiedad en 3 pasos estoicos? La ansiedad es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Puede manifestarse como una sensación abrumadora que nos paraliza y nos impide vivir plenamente. Sin embargo, la sabiduría estoica, desarrollada hace siglos por filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ofrece estrategias prácticas para dominar la ansiedad y recuperar el control de nuestras vidas. Si alguna vez te has sentido atrapado por la ansiedad, aquí tienes una solución práctica basada en esta antigua filosofía, presentada en 3 pasos estoicos. Paso 1. Reconoce lo que puedes y no puedes controlar. El primer paso para dominar la ansiedad es comprender la dicotomía del control, un concepto fundamental del estoicismo. Epicteto enseñaba que la clave para una vida tranquila y libre de ansiedad es distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Según Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Para aplicar este principio, haz una lista de tus preocupaciones actuales y clasifícalas en 2 categorías: las que puedes controlar y las que no. Por ejemplo, puedes controlar tus acciones y reacciones, pero no puedes controlar el comportamiento de los demás o los eventos externos. Al centrarte únicamente en lo que puedes controlar, reduces la ansiedad asociada con tratar de influir en lo incontrolable. Paso 2. Practica la autorreflexión y el desapego emocional. Una práctica diaria de autorreflexión es esencial para el crecimiento personal y la tranquilidad mental. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, aconseja: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Dedica unos minutos cada día para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? ¿Estos sentimientos son productivos o perjudiciales? El desapego emocional es otro componente crucial del estoicismo. Los estoicos
enseñan a ver nuestras emociones como respuestas naturales, pero no necesariamente como guías para la acción. Al desapegarte emocionalmente de tus ansiedades, puedes observarlas con objetividad y tomar decisiones más racionales y menos impulsivas. Esta práctica te ayudará a mantener la calma y la claridad mental, incluso en situaciones estresantes. Paso 3. Enfrenta tus miedos con valentía y aceptación. El estoicismo nos anima a enfrentar nuestros miedos de frente y aceptar la realidad tal como es. Séneca decía: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. La ansiedad a menudo surge de temores irracionales y anticipaciones negativas del futuro. Para contrarrestar esto, es útil practicar la visualización negativa, una técnica estoica que consiste en imaginar el peor escenario posible y aceptar su ocurrencia. Al visualizar y aceptar lo peor, disminuyes el poder del miedo sobre ti. Esto no significa resignarte a un destino negativo, sino prepararte mentalmente para cualquier eventualidad, fortaleciendo tu resiliencia emocional. Además, abordar tus miedos con valentía te permite actuar con más confianza y menos ansiedad. Dominar la ansiedad con principios estoicos implica reconocer lo que puedes controlar, practicar la autorreflexión y el desapego emocional, y enfrentar tus miedos con valentía. Estos 3 pasos, basados en siglos de sabiduría estoica, ofrecen una solución práctica y efectiva para manejar la ansiedad en tu vida diaria. Al aplicar estos principios, puedes transformar tu relación con la ansiedad y vivir de manera más serena y equilibrada. 6. El truco mental para no caer en la ira. La ira es una emoción poderosa que, si no se maneja adecuadamente, puede tener consecuencias destructivas para nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Todos hemos experimentado ese momento en el que alguien nos provoca y sentimos la sangre hervir. Sin embargo, existe un truco mental sencillo, pero extremadamente efectivo, que puede ayudarte a mantener la calma y ganar el control en esas situaciones. ¿Te gustaría descubrirlo? La clave para no caer en la ira radica en un cambio de perspectiva, inspirado en las enseñanzas de los filósofos estoicos. Marco Aurelio nos ofrece una sabiduría valiosa. El mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Esta frase nos recuerda que cuando respondemos a la provocación con ira, nos convertimos en aquello que despreciamos. Entonces, ¿cuál es este truco mental? Se trata de desarrollar la habilidad de ver las provocaciones desde una perspectiva externa y objetiva. Cuando alguien te provoca, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa y considera la situación desde un punto de vista más amplio. Pregúntate, ¿qué está realmente en juego aquí? ¿Qué ganaría respondiendo con ira? ¿Cómo vería esta situación un observador imparcial? Al adoptar este enfoque, puedes desactivar el impulso emocional inmediato y responder de manera más racional y controlada. Este simple cambio de perspectiva te permite recuperar tu poder y evitar caer en el ciclo destructivo de la ira. Otra técnica útil es la práctica de la empatía y la compasión. Intenta comprender las motivaciones y circunstancias de la persona que te está provocando. Epicteto, otro gran estoico, enseñaba: cuando alguien te provoca, recuerda que lo que te molesta no es la persona, sino tu juicio sobre la situación. Al comprender que las acciones de los demás a menudo están influenciadas por sus propias luchas y emociones, es más fácil mantener la calma y responder con empatía en lugar de ira. Además, respirar profundamente y contar hasta 10 puede ser una herramienta efectiva para calmarse antes de reaccionar. Este breve momento de reflexión te permite evaluar la situación con mayor claridad y elegir una respuesta que no esté dictada por la ira. Recuerda también el concepto de la impermanencia. Marco Aurelio
Reflexionaba sobre la fugacidad de la vida y cómo la mayoría de las cosas que nos molestan son temporales. Al recordar que la provocación y el sentimiento de ira son pasajeros, puedes reducir su impacto y mantener una perspectiva equilibrada. El truco mental para no caer en la ira se basa en un cambio de perspectiva. Al ver las provocaciones de manera objetiva, practicar la empatía y recordar la impermanencia de las emociones, puedes mantener la calma y ganar el control en situaciones desafiantes. La próxima vez que te enfrentes a una provocación, pon en práctica estos principios estoicos y descubre cómo puedes transformar la ira en serenidad y fortaleza interior. La calma está al alcance de tu mente. 7. Lo que los sabios antiguos sabían sobre el miedo. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza, te detiene y te impide avanzar hacia tus objetivos? ¿Te has preguntado por qué esta emoción tan poderosa existe y cómo los sabios antiguos la enfrentaban? Puede que el miedo no sea el enemigo que siempre has pensado que es. De hecho, ¿y si te dijera que puedes usar el miedo a tu favor y enfrentarlo con valentía? Los sabios antiguos, desde los estoicos hasta los filósofos orientales, comprendían que el miedo es una emoción fundamental que puede ser transformada en una poderosa herramienta de crecimiento. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? ¿Cómo podemos recuperar esa sabiduría ancestral y aplicarla en nuestras vidas modernas? Primero, pensemos en lo que realmente es el miedo. Es simplemente una barrera o una señal de que algo importante está en juego. Marco Aurelio, el gran emperador filósofo, decía: el miedo, como el dolor, es una sensación y nada más. Podría ser que el miedo esté tratando de decirnos algo crucial sobre nuestras vidas y nuestras decisiones. ¿Y si el miedo fuera una guía en lugar de un obstáculo? Los estoicos enseñaban que debemos mirar el miedo directamente a los ojos y comprender su verdadera naturaleza. Séneca afirmaba: el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Entonces, ¿cómo podemos conquistar el miedo? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar para transformarlo en valentía? Aquí es donde entra en juego la curiosidad. ¿Qué te asusta? ¿Por qué? Desglosar el miedo en sus componentes más pequeños puede ayudarte a entenderlo mejor. Pregúntate, ¿este miedo es racional o irracional? ¿Está basado en hechos o en suposiciones? Al cuestionar la raíz de tus miedos, puedes empezar a despojarlos de su poder. Los sabios antiguos también sabían que el miedo puede ser un catalizador para la acción. ¿Te has dado cuenta de que algunos de tus mayores logros han venido después de enfrentar un miedo significativo? Epicteto nos recuerda: solo los educados son libres. Podría ser que educarnos a nosotros mismos sobre nuestros miedos y enfrentarlos con conocimiento y preparación sea la clave para liberarnos de sus garras. Además, considera cómo el miedo puede ser una señal de que estás en el camino correcto. ¿Qué pasaría si usaras el miedo como una brújula, apuntando siempre hacia las áreas de mayor crecimiento y potencial? Podrías ver el miedo no como un indicador de peligro, sino como una invitación a superar tus límites y expandir tus capacidades. Enfrentar el miedo también requiere valentía y decisión. Los sabios sabían que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión? Abrazar tus miedos y usarlos como trampolines hacia un yo más fuerte y valiente. Entonces, ¿qué te detiene? ¿Estás listo para transformar tu relación con el miedo y usarlo a tu favor? Recuerda, el miedo no es el enemigo que crees. Es una herramienta poderosa que, si se maneja adecuadamente, puede impulsarte a nuevas alturas de coraje y autodescubrimiento.
Es hora de enfrentar el miedo con la sabiduría de los antiguos y descubrir el verdadero poder que yace dentro de ti. 8. ¿Por qué la serenidad es tu mayor arma secreta? La serenidad, esa calma interior que a menudo se confunde con debilidad, es en realidad una de las armas más poderosas que puedes desarrollar. ¿Por qué la serenidad es tu mayor arma secreta? Los estoicos lo sabían bien. La calma no es debilidad, es poder absoluto. Imagina enfrentar un desafío monumental, uno que parece insuperable. ¿Te invadiría el pánico o podrías mantener una mente clara y enfocada? Marco Aurelio, el emperador filósofo, sostenía que el poder de soportar es más grande que el poder de atacar. ¿Qué nos quiso decir con esto? Que la verdadera fortaleza no reside en una explosión de energía, sino en la capacidad de mantener la calma y la compostura cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. ¿Te has detenido a considerar cómo la serenidad puede cambiar tu vida? Cuando mantienes la calma, tu mente se vuelve una herramienta precisa y poderosa. Las decisiones se toman con claridad. Las emociones se manejan con eficacia y las relaciones se fortalecen. ¿No es este el tipo de poder que todos quisiéramos tener? ¿Sabías que los estoicos practicaban la meditación diaria y la reflexión como medios para cultivar la serenidad? ¿Qué pasaría si adoptaras estas prácticas en tu vida diaria? Séneca decía, la mayor riqueza es el contentamiento con poco. ¿Podrías encontrar la paz y la serenidad en las cosas simples? ¿Podrías entrenar tu mente para enfocarse en lo que realmente importa y dejar ir lo superfluo? La serenidad también te permite enfrentar los retos más grandes con una perspectiva distinta. ¿Cómo manejarías una crisis si supieras que la calma interior es tu aliada más fuerte? Epicteto nos enseñó: no son las cosas lo que nos perturba, sino nuestra interpretación de ellas. ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a reinterpretar cada desafío como una oportunidad para demostrar tu serenidad y fortaleza interior? Enfrentar las adversidades con serenidad no significa ignorar los problemas, sino abordarlos con una mente clara y un corazón tranquilo. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen fluir a través de la vida mientras otras luchan constantemente? La diferencia radica en la serenidad interior. ¿Qué podrías lograr si pudieras mantener la calma en todas las situaciones, grandes o pequeñas? La serenidad es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer con la práctica. ¿Estás dispuesto a hacer el esfuerzo para transformarte en una persona más serena y, por ende, más poderosa? Reflexiona sobre las palabras de Marco Aurelio. La mente se adapta y convierte en su propio beneficio el obstáculo a su funcionamiento. ¿Podrías hacer lo mismo con los obstáculos en tu vida? La serenidad no es una señal de debilidad, sino un signo de verdadero poder. Los estoicos nos muestran que cultivar la calma interior es el camino hacia una vida más plena y efectiva. ¿Estás listo para descubrir el poder absoluto de la serenidad y convertirlo en tu mayor arma secreta? La respuesta está dentro de ti. Si crees que cada enseñanza aquí puede ser un paso hacia tu mejor versión, no olvides darle like y compartir con aquellas que merece este cambio. 9. El principio que cambia cómo reaccionas al fracaso. El fracaso es una de esas experiencias universales que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede sentirse como un golpe devastador, una marca imborrable en nuestro camino hacia el éxito. Sin embargo, los estoicos, con su sabiduría milenaria, nos ofrecen un principio que cambia fundamentalmente cómo podemos reaccionar al fracaso, transformándolo de un enemigo temido a un maestro valioso. La filosofía estoica nos enseña que el fracaso no es el final, sino una parte inevitable y necesaria del proceso de crecimiento y aprendizaje. Marco Aurelio, en sus Meditaciones,
Nos recuerda que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. ¿Qué nos dice esto sobre el fracaso? Nos sugiere que en lugar de verlo como un obstáculo, debemos aceptarlo como una oportunidad para aprender y mejorar. Primero, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente temes del fracaso? ¿Es el dolor de no alcanzar una meta, el juicio de los demás o la pérdida de confianza en ti mismo? Séneca decía, el fracaso es el condimento que da sabor al éxito. Este enfoque nos invita a reconsiderar nuestras percepciones y ver el fracaso como una parte integral del camino hacia el éxito. Un principio estoico clave para manejar el fracaso es la dicotomía del control. Epicteto enseñaba que debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y aceptar con serenidad lo que no lo está. ¿Fracasaste en un proyecto? En lugar de lamentarte por lo que salió mal, concéntrate en lo que puedes aprender de la experiencia y cómo puedes mejorar en el futuro. Otro enfoque valioso es la práctica de la visualización negativa o premeditatio malorum. Los estoicos nos animaban a imaginar los peores escenarios posibles para prepararnos mentalmente y reducir el impacto emocional si realmente ocurren. ¿Qué pasaría si fracasas? ¿Cuál es el peor resultado y cómo podrías manejarlo? Al visualizar y aceptar estas posibilidades, puedes despojar al fracaso de su poder paralizante. Además, los estoicos nos enseñan la importancia de la resiliencia. Marco Aurelio afirmaba que la verdadera medida de un hombre no es cómo se comporta en momentos de comodidad y conveniencia, sino cómo se mantiene en tiempos de desafío y controversia. La resiliencia implica levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caigamos. Cada fracaso se convierte en una lección valiosa que nos fortalece para enfrentar futuros desafíos. El principio estoico de la autorreflexión es crucial. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus fracasos. ¿Qué salió mal? ¿Qué podrías haber hecho de manera diferente? Al analizar objetivamente tus errores, puedes desarrollar estrategias más efectivas y evitar repetir los mismos errores en el futuro. En resumen, el enfoque estoico nos enseña que el fracaso no es el final, sino una parte esencial del camino hacia el éxito. Al adoptar la dicotomía del control, practicar la visualización negativa, cultivar la resiliencia y dedicar tiempo a la autorreflexión, puedes transformar tus fracasos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. El fracaso deja de ser un enemigo temido y se convierte en un aliado poderoso que te guía hacia un mayor éxito y fortaleza interior. ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva sobre el fracaso y usarlo a tu favor? La sabiduría estoica te ofrece todas las herramientas que necesitas para lograrlo. 10. ¿Cómo los rumores y críticas afectan tu mente? Te encuentras rumiando sobre comentarios negativos y dejando que estos influyan en tu paz mental y autoestima. Este es un problema común que puede tener un impacto profundo en nuestra vida diaria. Pero hay una verdad liberadora que necesitas conocer. No puedes evitar lo que dicen los demás, pero sí puedes elegir cómo reaccionar. Los rumores y críticas pueden infiltrarse en nuestra mente y sembrar semillas de duda e inseguridad. Pero, ¿te has detenido a pensar por qué permitimos que las palabras ajenas tengan tanto poder sobre nosotros? La respuesta radica en nuestra interpretación y reacción ante ellas. Marco Aurelio dijo, si estás perturbado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de la misma. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esto significa que el verdadero poder reside en nuestra capacidad para controlar nuestra respuesta interna. ¿Qué es lo que realmente te molesta de los rumores y críticas? ¿Es el miedo al juicio ajeno, la posibilidad de que haya algo de verdad en ellos, o simplemente la necesidad de aprobación?
Epicteto nos recuerda, lo que nos perturba no son los eventos, sino nuestras creencias sobre ellos. ¿Podrías cambiar tu perspectiva y ver las críticas como una oportunidad para fortalecer tu resiliencia y crecimiento personal? Considera esta provocación. ¿Por qué permites que las palabras de los demás definan tu valor? Es posible que estás otorgando demasiado poder a las opiniones ajenas. Al reflexionar sobre estas preguntas, puedes empezar a desmantelar la influencia negativa que los rumores y críticas tienen sobre ti. Un enfoque estoico para mantenerte inmune a las palabras ajenas es practicar la autorreflexión y el desapego emocional. Pregúntate, ¿por qué estoy permitiendo que esto me afecte? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Al distanciarte emocionalmente y analizar objetivamente las críticas, puedes reducir su impacto emocional. Séneca nos aconseja, no importa cuán alto esté uno, la crítica del envidioso siempre llegará. Puedes aceptar esta verdad y seguir adelante sin dejar que los comentarios negativos te desvíen de tu camino. Además, recuerda que la percepción de los demás a menudo está influenciada por sus propias inseguridades y prejuicios. Podrías ver las críticas bajo esta luz y comprender que no siempre reflejan la verdad sobre ti. Al hacerlo, puedes proteger tu paz mental y mantenerte firme en tu autoestima. Pregúntate, ¿qué me define realmente? ¿Es la opinión de los demás o mi propia percepción y valores? Al enfocarte en lo que realmente importa y en tus propias metas y principios, puedes desarrollar una fortaleza interior que te haga inmune a las palabras ajenas. Los rumores y críticas solo te afectan en la medida en que tú les permitas hacerlo. Al adoptar un enfoque estoico, puedes elegir cómo reaccionar y mantener tu paz mental intacta. No puedes evitar lo que dicen los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes y qué impacto permites que tengan en tu vida. ¿Estás listo para tomar el control de tu mente y liberarte de la influencia negativa de las palabras ajenas? La decisión está en tus manos. 11. ¿Eres esclavo de tus impulsos? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si las decisiones que tomas a diario realmente son tuyas? O, por el contrario, estás siendo arrastrado por una ola de emociones momentáneas que controlan tus acciones sin que te des cuenta. Ahora, imagina cuántas oportunidades podrías haber perdido o cuántos conflictos podrías haber evitado si hubieras tenido el control total de tus impulsos. ¿Qué pasaría si descubrieras que el secreto para recuperar ese control está a tu alcance? Es un hecho. Nuestra mente, cuando no está entrenada, tiende a actuar en piloto automático. La neurociencia ha demostrado que muchas de nuestras decisiones no son racionales, sino emocionales. Un comentario hiriente, una crítica o una frustración inesperada activan nuestras emociones de manera instantánea. Y, antes de que podamos procesarlo, ya hemos actuado. Ese mensaje enviado en un momento de ira, esa palabra que desearías no haber dicho o esa compra impulsiva que luego lamentaste, ¿te suena familiar? Los estoicos enseñaban que no debemos ser esclavos de lo que sentimos en el momento. Séneca decía, el verdadero poder es el que tienes sobre ti mismo, pero la verdad es que, si no reflexionas, terminas reaccionando sin pensar. ¿Cuántas veces has permitido que una emoción pasajera defina una relación, una oportunidad o incluso tu bienestar? Si no controlas tus impulsos, ellos te controlarán a ti. La clave está en observar antes de actuar. Marco Aurelio lo resumió de manera magistral. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está tu poder para elegir tu respuesta. Este espacio es donde ocurre la magia, la oportunidad de decidir en lugar de simplemente reaccionar. Empieza con pasos simples. Cuando sientas que tus emociones están tomando el control, detente. Cuenta hasta 10. Pregúntate, ¿esta decisión refleja quién quiero ser
Practica la atención plena para entrenar tu mente a detectar esos momentos clave donde puedes recuperar el poder. No tienes que ser esclavo de tus impulsos. El control está en tus manos. La pregunta es, ¿estás listo para tomarlo? 12. La poderosa lección del silencio interior. El silencio no es vacío, es fuerza. En un mundo donde el ruido constante parece ser la norma, detenernos y conectar con nuestro silencio interior se ha vuelto un acto de verdadera valentía. Los estoicos, maestros de la sabiduría práctica, entendieron que el silencio no es una señal de debilidad, sino un ejercicio de dominio propio, de claridad y de poder. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones que debemos encontrar en nosotros un refugio donde el ruido del mundo no pueda alcanzarnos. Ese refugio es el silencio interior, el espacio donde nuestra mente puede analizar, reflexionar y decidir sin ser arrastrada por el caos externo. Para los estoicos, callar no era huir de los problemas, sino enfrentarlos con serenidad y razón. Piénsalo. ¿Cuántas veces has reaccionado de manera impulsiva en lugar de responder con calma? El silencio nos da tiempo para pensar, para observar nuestras emociones sin dejarnos dominar por ellas. Es un acto de fortaleza resistir el impulso de hablar cuando no es necesario, de responder cuando el momento no lo amerita. El silencio interior nos permite recuperar el control. Imagina una discusión intensa, un conflicto laboral o incluso un malentendido personal. En lugar de lanzarte a defenderte, los estoicos te invitarían a detenerte, respirar y escuchar. Al callar, no estás perdiendo terreno, estás ganando perspectiva. Estás mostrando que no necesitas reaccionar al ruido externo, porque dentro de ti hay un centro de calma que nadie puede perturbar. Practicar el silencio interior no significa reprimir tus emociones o evitar los problemas, sino enfrentarlos desde un lugar de equilibrio. Cada vez que eliges el silencio, eliges la reflexión sobre la reacción, la razón sobre el impulso. Ese es el verdadero poder, controlar tus acciones desde un espacio de paz. El silencio no es pasividad, es estrategia, es sabiduría, es fuerza. ¿Estás listo para descubrirlo? 13. El mayor secreto para controlar tus emociones. Al final, todo se reduce a un principio esencial, uno que pocos se atreven a enfrentar de forma honesta. El secreto para controlar tus emociones no está en suprimirlas ni en reaccionar impulsivamente a ellas, sino en entenderlas profundamente y actuar sobre ellas con maestría. Este principio esencial, aunque simple en su concepto, es el motor que impulsa a los más grandes pensadores, líderes y sabios de la historia. El control de la mente sobre las emociones. ¿Por qué nos dejamos arrastrar tan fácilmente por la ira, el miedo, la tristeza o la frustración? La respuesta es sencilla, porque creemos que nuestras emociones son más fuertes que nosotros. Sin embargo, los estoicos nos enseñan una lección poderosa y transformadora. Somos nosotros quienes debemos gobernarlas, no ellas a nosotros. El primer paso es la conciencia. Entender qué nos desencadena, cómo nos afecta y cómo podemos elegir nuestra reacción ante cualquier situación. El secreto no está en evitar las emociones, sino en aprender a observarlas sin identificarnos con ellas. Solo desde esa distancia podemos elegir con claridad cómo responder. Este es el principio que cambia todo. La emoción no es el problema. El problema es cómo la gestionamos. No se trata de ser invulnerables o inmunes a las emociones. Se trata de no permitir que nuestras reacciones automáticas gobiernen nuestra vida. Los grandes filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio ya lo sabían.
Para ellos, la verdadera libertad residía en la capacidad de elegir nuestra respuesta frente a cualquier situación. La sabiduría estoica nos invita a recordar que no siempre podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos y cómo elegimos actuar. ¿Estás listo para descubrir este principio y cambiar tu vida para siempre? Es hora de tomar las riendas de tus emociones, no como un esclavo de ellas, sino como el dueño de tu mente. El cambio comienza hoy. ¿Te atreves a dar el primer paso hacia tu transformación? Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y mejora personal. Para finalizar este video, quiero que te quedes con una reflexión poderosa. Tus emociones no son tus enemigas, son tus maestras. Si aprendes a controlarlas, podrás tomar el control de tu vida. Recuerda que los estoicos no nos enseñan a reprimir lo que sentimos, sino a comprenderlo y a actuar con sabiduría. Tú tienes el poder de elegir tu respuesta, de decidir tu paz y de dominar las situaciones que antes te desbordaban. Ahora te reto. ¿Estás listo para poner en práctica el secreto estoico y dejar de ser un esclavo de tus emociones? Comenta aquí abajo cómo vas a empezar a controlar las tuyas y comparte este video con alguien que también necesite recuperar el control. Aquí tienes 2 videos recomendados que puedes ver ahora mismo. Nos vemos en el próximo video.